Buenas tardes, mi nombre es Arturo Rondero Salgado, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Administrativo y Derecho Disciplinario de la misma universidad, conciliador en Derecho, servidor público con una experiencia de más de 35 años con el Estado. El tema que les voy a exponer hoy o compartir unas ideas es el tema de el acoso laboral, que es una situación que lo ideal es que no se presente tanto el sector público y el sector privado, pero si se presenta, que tengamos conocimiento de las herramientas legales que se tienen para combatir esta situación, porque la idea es que no se presenta, hay que tomar las medidas correctivas disciplinarias para que no se siga presentando esta situación que afecta la autoestima, puede generar perjuicios tanto materiales o morales para la persona que sufre, y eso también compromete la credibilidad de la organización porque está pasando algo malo en la organización y se requiere mejorar procesos y procedimientos. Y ante las ideas que les comparto, cuando hablamos de bienestar y convivencia organizacional, estamos refiriendo a la salud de la organización. Una organización tiene una buena salud cuando alienta un ambiente de trabajo saludable, confortable, acogedor siempre. Recordemos cuando estábamos trabajando desde las organizaciones, ahora estamos trabajando en casa, la mayoría del tiempo permanecemos en la entidad. Entonces la idea es tener un buen ambiente laboral, un trabajo agradable, un espacio físico, unos elementos adecuados para poder ser productivo y tener un buen ambiente, grupo de trabajo, un equipo de trabajo. A partir de los años 80 se empieza a hablar del tema de acoso moral, concebido como aquella comunicación hostil desprovista de una ética administrada de forma sistemática por uno o varios individuos, especialmente ante una situación de soledad o indefensión en base de acciones de hostigamiento frecuente y persistente. Eso es tomado de Mauricio Castro, abogado, Universidad Santo Tomás, del espectador.com. Entonces recordemos que es un acoso moral, conducta hostil desprovista de ética. Fíjese, hay tanto de tipo pública como de tipo privada, que conduce a situaciones de soledad e indefensión. Hay unas acciones de hostigamiento frecuente y persistente. Observaremos en el desarrollo de este ciclo de conferencias sobre acoso laboral que uno de los requisitos del acoso laboral debe ser persistente, reiterativa en un entorno, una relación laboral. Siempre recordemos que la ley 1010 del 2006 se aplica a relaciones laborales, no se aplica a los que no sean relaciones laborales. Por ejemplo, el caso de los contratistas de prestación de servicio, en caso de que haya situaciones de maltrato entre un contratista frente a otro contratista de prestación de servicio, no se rige por la ley 1010 del 2006, sino hay que llamar a los supervisores para indagar cuáles son las obligaciones contractuales y hacerle efectivas las respectivas pólizas y terminar en los contratos laborales. Ya si hay una relación laboral, se rige tanto por el sector público o privado, se rige por la ley 1010 del 2006. El mobbing, acoso laboral, se considera tan antiguo como el propio trabajo. Esta expresión fue introducida en 1963 por el etólogo y zoólogo austriaco Konrad Lorenz para referirse a las conductas de hostigamiento de ciertos grupos de animales que se agrupan para atacar a otro animal por el que se sienten amenazados. Fíjese que esa noción o esa expresión de mobbing, acoso laboral, viene de los animales. Ciertas conductas de unos animales sobre otros, de atacar unos animales y otros se sienten amenazados. En la década de 1980, el psiquiatra alemán Lehmann inició investigaciones sobre el tema, adoptando el término mobbing. Fíjese que el término lo conocemos como mobbing, acoso
laboral, acoso sexual, acoso escolar. Algunos emplean la palabra matoneo cuando la palabra matoneo no es una palabra castiza. O sea, debemos referirnos como moving o acoso laboral o acoso sexual o acoso escolar. Esto es tomado de la cartilla Acoso Laboral en Colombia de Mónica Paola García, Abuy Vara, José Daniel Moreno Pérez, Juan David Rivera Vélez, María Mercedes Fragoso Daza, Lina María Cantillo y otros. Según la Organización Internacional de Trabajo, el moving es la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetitiva o persistente por el que en un lugar de trabajo en conexión con el trabajo un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Y es de que la misma Organización Internacional de Trabajo tiene una definición, es una acción verbal o psicológica, debe ser sistemática, reiterativa, persistente. O sea, ¿qué hace después la ley 1010 del 2006? Recoger todas estas disposiciones, tanto nacionales como internacionales, sino que lo regula en una sola norma para su fácil comprensión y fácil aplicación de la ley 1010, aunque a veces no, no es fácil probarlo por la parte probatoria, pero tenemos ya una regulación que es la ley 1010 de 2006. Para el psicólogo alemán Heinz Lehmann, el acoso laboral se define como la situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o persona en un lugar de trabajo. Dice que siempre es en relación al trabajo, una relación laboral, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. O sea, persistente, reiterativa, que se den una relación laboral y naturalmente que esa situación afecte a la persona. Inclusive hay situaciones que pueden llevar a renunciar del trabajo o a que la persona se le afecte su salud. Inclusive, Dios no lo quiera, la persona atente contra su vida. Por eso no se debe permitir estas situaciones de acoso laboral, porque eso produce unos perjuicios tanto materiales como morales a la persona que es objeto de acoso laboral. Y así haya muy buena intención legislativa y los ordenamientos, a veces no es posible a través de la legislación resarcir esos daños ocasionados. Se reconoce el acoso laboral hace parte de los riesgos psicosociales. Según la Organización Mundial de la Salud y la OIT, es un riesgo para la salud y puede ser responsable de discapacidad y siniestralidad laboral en el mundo. Fíjense las consecuencias que puede generar eso. Es un riesgo psicosocial que puede generar problemas de discapacidad, siniestralidad laboral en el mundo, porque afecta la dignidad de la fuerza trabajadora, es fuente de desigualdad, discriminación, estigmación en el trabajo. Lo más desafortunado es que las conductas como la falta de liderazgo, la deficiencia en la gestión del talento humano y la inexistencia de una cultura de prevención refuercen la aparición de acoso laboral. Entonces, tomada la cartilla Acoso Laboral en Colombia, Mónica Paola García, José Daniel Moreno Pérez, Juan David Rivera. Fíjense las consecuencias que puede generar esa situación de acoso laboral en la persona que lo sufre o las personas que lo sufren. En la administración pública como en la privada, las funciones deben ser eficientes, eficaces, en beneficio de que la sociedad sea mejor y justa. Siempre se busca que nosotros como servidores públicos o los particulares sean eficientes, eficaces, para mejorar la sociedad, cada vez sea mejor la sociedad más justa, para la cual se debe tener un buen equipo de trabajo que esté comprometido con la visión y visión de la entidad. Que en los procesos de inducción y reinducción no se limiten a presentarle a sus nuevos compañeros de trabajo, sino que sepan qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo debe entregar.
que existan indicadores de gestión para hacer seguimiento de evaluación y que el producto que salga de todos los procesos sea de excelente calidad y produzca un impacto en la sociedad. Eso es lo que se busca, que seamos antes que buenos servidores públicos o servidores particulares, seamos buenos seres humanos y que brindemos un servicio de impacto a la sociedad para beneficio de toda la sociedad. Uno de los factores que puede afectar el rendimiento laboral es el clima organizacional. Fíjese que en el sector público se ha traído de ese tema del clima organizacional y buscar ejercicios al interior de los servidores públicos para mejorar el clima organizacional y hacerle seguimiento al clima organizacional, porque en ocasiones la persona le puede gustar el trabajo, pero no le gusta el entorno laboral, porque el lugar de trabajo es oscuro o no tiene los medios para desarrollarse, o la actividad que está desarrollando no es adecuada al perfil de él. Por eso es tan importante que cada persona esté ubicada en el sitio de acuerdo a su perfil y que tenga todos los elementos de trabajo, que tenga buena luz, tenga buena organización. Ahora pues cada uno está trabajando en casa, pues en algunas ha mejorado la productividad. No obstante, hay personas que pues tienen que ir a trabajar a las oficinas, pero lo que se debe buscar es ese buen clima organizacional, independientemente del grado de instrucción o de jerarquía. Las diferencias, todos merecemos respeto. O sea, lo mínimo es el mutuo respeto. Siempre habrá diferencias, pero la idea es que se escuchen todas las opiniones y al final se tome la mejor decisión para la organización. Algunas entidades públicas y privadas han emprendido talleres que permiten mejorar el clima laboral. Otras han nombrado comisiones para mejorar procesos y procedimientos, evitar la multiplicidad de funciones en cada una de varias personas u otras formal. También existen varias herramientas legales e institucionales de capacitación, o sea, tener una comunicación constante entre las organizaciones, porque a veces se desprecia el conocimiento tácito, o sea, la experiencia que tienen ciertos funcionarios, tanto públicos y privados, y no se les tiene en cuenta. O el estímulo, la persona que tiene muchas condiciones, pero no obstante no es apreciada en las organizaciones, entonces eso puede generar una desmotivación. O el conocimiento de aquellas experiencias o aquellos estudios que no se socializan entre las diferentes dependencias de la entidad, entonces se empiezan a hacer trabajos que ya se realizaron, no hay una comunicación entre las diferentes dependencias, o hay unos celos institucionales que al final que van a afectar la misma organización y la prestación del servicio a la sociedad. De otro lado, en la cartilla de acoso laboral de Mónica Paola García Abubara y otras, habla de las condiciones del acosador: capacidad de manipulación y distorsión, envidia y celos profesionales, ausencia total de empatía, incapacidad para afrontar el fracaso, oportunismo y conveniencia, autoritarismo, egoísmo. Fíjese que debemos trabajar en equipo, no trabajo en grupo, que cada uno viva aislado, que haya socialización y que el jefe más que sea un líder, un gerente de la organización, que a cada persona le dé el valor que corresponde, que si tiene ciertas debilidades pues las elimine y potencialice sus fortalezas, porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades frente a determinados temas o actividades. La idea de un jefe es que sepa combinar todo eso y haya un buen ambiente laboral y siempre haya esa comunicación permanente y trabajo en equipo. Falta de juicio de ecuanimidad,
incapacidad de escuchar, o sea, lo que diga el jefe, no escucha. Entonces puede haber experiencias exitosas o que pueden ser tenidas en cuenta por la organización para buena toma de decisiones y no obstante no se tienen en cuenta. Personalidad controladora, incapacidad para comunicar, incapacidad para el trabajo en equipo, entre otras cosas. Mecanismos de prevención de acoso laboral, la capacitación, sensibilización, manejo del riesgo psicosocial, administrar de riesgos laborales, los comités de convivencia laboral que están regulados en la ley 1010 del 2006, que es digamos que la ley 1010 del 2006 tiene una parte preventiva que es a través de los comités de convivencia laboral y que posteriormente vamos a explicar cuáles son las funciones de los comités de convivencia laboral que deben crearse en todas las entidades públicas y privadas para el trámite de las quejas de acoso laboral. Y está la parte disciplinaria. ¿Qué normatividad había anterior a la ley 1010 del 2006? Esta conducta de acoso laboral busca proteger el respeto de la dignidad humana, que es reconocido como un pilar del Estado social y democrático del derecho, que implica el cuidadoso tratamiento que se debe tener por las personas a fin de no destruir ni perturbar su consideración como individuo. Cada persona merece respeto. Recordemos que Colombia es un país multiétnico, tenemos comunidad raizal, comunidad indígena, afrodescendiente, ron, o sea, los gitanos. Dice que somos un país hubo mucha migración de África, del Líbano, de Arabia, de países europeos. Por eso es una raza multiétnica e importante, es un país importante y tenemos diferentes modos de ser, de actuar. Por eso la Constitución política reconoce todo ese tipo de la situación de los indígenas, los afrodescendientes, y busca a través de las leyes y a través de la jurisprudencia la inclusión dentro de la sociedad, no la exclusión, y siempre dentro del mutuo respeto de las diferentes creencias de las respectivas comunidades. Inclusive en época de pandemia, ciertas comunidades indígenas acuden a ciertos tratamientos que consideran ancestrales a través de sus líderes y buscan protegerse de ser infectados con el COVID-19, y eso hay que respetarlo, cierto tipo de creencias y la preservación de sus forma de ser, de interpretar el mundo. Entonces eso es lo que permite que el Estado sea muy importante, y se busca todo a través de todos esos mecanismos, tanto legales como jurisprudenciales, la inclusión social, y que la gente no se vea excluida de la organización estatal. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características, condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1948, que fue de los primeros tratados en que agrupó a varios países después de la Segunda Guerra Mundial, declaró a todos los seres humanos como iguales y libres en sus derechos y en su dignidad. Esta práctica de reconocimiento de la dignidad humana siguió plasmándose en tratados internacionales, constituciones nacionales. Recordemos que en el sistema de derechos humanos tenemos dos sistemas de protección al cual se acogió el Estado colombiano: el sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces esos tratados hacen parte también de la Constitución política a través del bloque de constitucionalidad, que son cierto tipo de normas que no están formalmente expresas en la Constitución política del 91 y sus reformas, sino que a través de tratados internacionales se incorporan en
en la Constitución política. Por eso las altas cortes, cuando hacen la interpretación constitucional, no solamente deben tener en cuenta la Constitución, las leyes de superior categoría, sino también los tratados internacionales. Y también está el bloque, el control de convencionalidad, aquellas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que fija alcance de derechos y garantías que están en los tratados del sistema interamericano. Y cuando decisiones de autoridades nacionales contravienen esas decisiones, pues vienen las decisiones de la Corte Interamericana que conducen a que esa legislación se debe adecuar a esos tratados internacionales. Y el año pasado tuvimos una decisión en que la Corte Interamericana hizo un llamado al Estado colombiano para que se ajuste la legislación interna frente a la inhabilitación de cargos de elección popular. Y tenemos el Código Sustantivo del Trabajo que rige para los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales. En el artículo 57, numeral quinto, es obligación del empleador guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Y en numeral 9, el artículo 59, está prohibido al empleador ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda la dignidad. Fíjense que ahí están obligaciones al empleador y prohibiciones al empleador, tanto en la relación del trabajo particular. El decreto 2351 de 1965, artículo 7, establece como justa causa de despido todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo. Y es justa causa de retiro del trabajador todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de este. Es de que en este decreto 2351 establece justa causa de despido y también justa causa de retiro del trabajador. Y el artículo quinto del decreto 1832 de 1994 de la tabla de enfermedades profesionales establece la relación de causalidad y el acusado moralmente de probar los siguientes elementos. Se define en términos de su efecto ambiente laboral sobre la víctima, no según la intención del agresor o agresora. Debe existir una consecuencia negativa sobre la víctima y el comportamiento del agresor debe ser persistente. El tratadista hace mención a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, tutelas 461 de 1998 sobre hostigamiento de relaciones laborales, T013 de 1999 acerca de la dignidad del trabajador y en la T170 de 1999 sobre hostigamiento en relación con el derecho de asociación. Este decreto fue modificado luego por el decreto 778 de 1987. Recordemos, fíjense que esto es importante, esa mención de estas sentencias de tutela, porque la acción de tutela es una acción constitucional que busca preservar derechos fundamentales y si bien tiene efecto entre las partes, esa puede servir de base a personas que estén en situaciones similares que puedan instaurar tutelas. Y al final hay ocasiones en que la Corte Constitucional, a raíz de varias tutelas sobre casos particulares, profiere sentencias de unificación, o sea, sentencias SU para unificar la interpretación sobre determinados aspectos importantes que busca preservar los derechos fundamentales. Y recordemos que es una acción que busca hacer efectivos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. El Código Disciplinario Único que actualmente nos rige, la Ley 734 del 2002, que a partir del 2 de julio del 2021 va a ser modificado por el Código General Disciplinario que está establecido en la Ley 1952 del 2019, pero los
procesos en los cuales haya auto de citación a audiencia o apertura de investigación, el 2 de julio del 2021, pues se considerarán practicando con base en la ley 734. Por lo tanto, podrá a determinadas situaciones seguir rigiendo la ley 734 y a hechos nuevos la ley 1952 del 2019. Entonces, en el actual Código Disciplinario Único establece el artículo 33, numeral 7, es un derecho del servidor público recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas. Y además es un deber del servidor público tratar con respeto, imparcialidad y rectitud las personas con que tenga relación por razón del servicio. Fíjese que a veces olvidamos eso, no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Y tanto debemos exigir nuestros derechos como también debemos cumplir los deberes. Y el Código Disciplinario en su numeral sexto del artículo 34 establece tratar con respeto, imparcialidad, rectitud a las personas con que tenga relación en razón del servicio. Y el 34 numeral 7, el empleado debe recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas. Y el 48, no infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometió o que se sospeche que cometió, o intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Vemos que el 48 establece las faltas gravísimas, que son aquellas conductas que afectan en mayor grado la afectación de un deber funcional. Entonces son castigadas ejemplarmente, y esos son números cerrados porque son las que están previstas en el artículo 48 y sus revisiones, mientras faltas graves y leves, pues simplemente la ley 734 establece criterios para la gravedad de la falta, pero no las clasifica, distinto al régimen disciplinario de los miembros de la policía o fuerzas militares, que hay un catálogo de faltas gravísimas, graves y leves. El Código Disciplinario Único también establece provisiones, numerales sexto, 17, 23 y 26 del artículo 35. Ahora bien, el Congreso de la República, a través del senador Mario Uribe Escobar y el representante William Vélez, presentaron a consideración de la rama legislativa del Poder Público un proyecto de ley de acoso laboral, que fue radicado en la Cámara de Representantes con el proyecto de ley número 88 del 2004, que después de los respectivos trámites ante las comisiones respectivas de Cámara y Senado y las plenarias de Cámara y Senado, pues se convirtió en la ley 1010 del 2006, que posteriormente se analizará. Pero fue un gran avance, porque antes pues se debía recurrir a otra normativa y no era fácil. Entonces esta ley ha permitido que todo lo que tenga que ver con el tema de la ley de acoso laboral pues se pueda regular por esa ley 1010 del 2006. La ley 1010 del 2006 viene a llenar un vacío legal que se presentaban cuando se adelantaban las investigaciones disciplinarias por persecución laboral. En algunas se acudía a normas de orden constitucional y las dificultades probatorias que tenía la persona que adelantaba los procesos disciplinarios. La nueva ley define 6 modalidades de acoso laboral: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección, y suministra 14 conductas más y encima un tipo general cuando hay un solo acto hostil. Es importante señalar que esta normativa pretende sancionar las conductas allí descritas que se dan en una relación laboral. O sea, lo que tenga que ver una relación laboral de subordinación, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Eso qué excluye? La relación con los contratistas, en que no hay relación de subordinación y dependencia. Que, por ejemplo, si hay una agresión entre dos contratistas de prestación de servicio, porque en algunas entidades
lo que más hay es contratistas de prestación de servicio, personal de planta es menos, por el objeto de la entidad que requiere más personal contratista externo que planta. Entonces, si hay una agresión entre un contratista frente a otro contratista o entre dos contratistas, no se regula por la ley 1010 del 2006, sino que tiene que hacerse, avisarse al supervisor de los contratos de prestación de servicio y hacerle efectiva las pólizas respectivas y terminarle los contratos y todo eso, pero no se regula por la ley 1010 del 2006. Y esta ley tampoco regula la figura de acoso laboral, que se regula por otra normativa, ni el acoso escolar. Recordemos, se refiere a acoso, no matoneo. Matoneo no es una palabra castiza. Aquí podemos decir moving o acoso laboral o acoso sexual o acoso escolar. Aunque el objeto de la ley 1010 fue prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, según el doctor Germán Valdés Sánchez, el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, su verdadero fin es el de procurar una positiva relación de convivencia en el ámbito laboral. Eso es lo que se busca, que las relaciones laborales sean lo más cordiales y en la medida en que haya una cordialidad, un buen respeto, una buena convivencia, pues la productividad de la organización y el servicio que se preste a la sociedad va a ser mejor. La ley 1010 no regula el acoso sexual, que se está regulado en la ley 1257 de 2008 y sus reformas, por lo cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Tampoco confundir con el acoso laboral, que es regulado por la ley 1620 del 2013 y decreto reglamentario 1965 del 2013 y sus reformas. El artículo 29, que adiciona el capítulo segundo del título cuarto del libro segundo de la ley 599 del 2000, reza lo siguiente: artículo 210 a acoso sexual, la ley 2257 del 2008. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiendo de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Fíjese que el acoso sexual es un tipo penal. Entonces, el acoso sexual, que si bien constituye un delito, no se encuentra incluido de manera taxativa como una forma de acoso laboral cuando su materialización se da dentro de una relación profesional. Es necesaria su inclusión de forma autónoma a la descripción legal existente suficiente. Para Adriana Camacho, las modalidades consagradas en la ley 1010 permiten encuadrar los diversos comportamientos constitutivos de acoso en el trabajo. Precisamente considera que el acoso sexual se encuentra incluido en la modalidad de maltrato, aunque no lo diga explícitamente. Es tomado de Catalina Arbonós de la Cuesta, redactora de ámbito jurídico. Similar posición es sostenida por Francisco Buriticán, quien coincide en que el maltrato laboral envuelve este comportamiento. En su sentir, la ley no puede contemplar todos los casos de manera taxativa, pues probablemente no lograría cubrir todas las posibles conductas de acoso laboral que actualmente se presenten o que en un futuro podrían desarrollarse. Gustavo Génico es también partidario de esta posición. A la luz de la ley 1010 indica: el acoso sexual es un acto de violencia contra la libertad sexual y por esta razón es maltrato laboral. No obstante, reconoce que la ausencia de consagración expresa perjudica el aspecto probatorio, limitándose a las víctimas la posibilidad de denunciarlo. Tomado de Catalina Albornoz de la Cuesta, redactora de ámbito jurídico. A su vez, Germán Valdés descarta la necesidad de una reforma legal para adicionar la presión sexual como modalidad de acoso laboral, aunque reconoce que la redacción de la ley no es afortunada en su integridad. Manifiesta que ha terminado funcionando en tanto ha permitido que las expresiones de contenido sexual se encuadren en el marco de la ley. Tomado de Catalina Albornoz de la Cuesta, redactora de ámbito jurídico. Entonces,
vamos a hacer mención de algunos decretos que reglamentan la Ley 1010 del 2006, la Ley de Acoso Laboral. Recordemos que hay unos decretos, por ejemplo el decreto 231 del 2006, por el cual se corrige un hierro de la Ley 1010. En cuanto a medidas preventivas, los empleados, hace una corrección, corrige el parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 1010 del 2006. Hay unas resoluciones, por ejemplo, al interior de cada, hay resoluciones, por ejemplo, la 000734 de 2006 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 del 2006, reglamentos internos de trabajo que regulan la relación entre los particulares de una relación de subordinación. La idea es que se adapten los reglamentos internos a esa ley de acoso laboral. Resolución 002646 del 2008 del Ministerio de Trabajo, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanentes de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. La resolución 652 del 2012 del Ministerio de Trabajo, por el cual se conforma y reglamenta los comités de convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas y define sus funciones como una medida de prevención y para proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales a los que se pueden ver expuestos. Entonces, esta resolución es muy importante como las anteriores porque determina cómo se conforman esos comités de convivencia laboral, sus funciones, y al interior de cada entidad, tanto pública como privada, deben establecerse la reglamentación acorde a esa resolución del Ministerio de Trabajo para organizar al interior de cada entidad los comités de convivencia laboral. Algunos ejemplos de ellos: la resolución 389 del 2012, por el cual se establece la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia en la Procuraduría General de la Nación y sus modificaciones. O sea, cada entidad, de acuerdo a esa resolución del Ministerio de Trabajo, debe establecer un ordenamiento interno para adecuarse tanto a la Ley 1010 como a esa resolución frente a los comités de convivencia laboral, que en posteriores sesiones se tratará el tema cuáles son las funciones de esos comités de convivencia laboral. Tenemos, por ejemplo, la resolución 216 del 2015 que conforma el Comité de Convivencia Laboral en Colciencias, que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La resolución 151 del 3 de abril del 2017, por la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral en la Agencia Nacional de Minería. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo 9820 de enero del 2013, por el cual se crean los comités de convivencia laboral en la rama judicial y se deroga el Acuerdo 4437 del 2008. Recordemos que esas resoluciones pueden ser posteriormente modificadas por otras resoluciones. O sea, como es un acto administrativo, puede ser modificado por otro acto de igual jerarquía o superior categoría. Lo ideal es que en cada entidad pública y privada se conformen esos comités de convivencia laboral que tienen una función eminentemente preventiva. Fungen como casi árbitros, es escuchar a las partes, al presunto acosador acosado, y determinar que si existe realmente el tema de acoso laboral, pues se tomen las medidas para que ello no vuelva a suceder. Es una instancia que realmente debe ser de obligatoria aplicación, porque no podemos acudir directamente al inicio de un proceso disciplinario sin que previamente se haya agotado el trámite del Comité de Convivencia Laboral. Procedimiento del trámite de quejas de acoso laboral: recibir quejas de forma escrita por el secretario del Comité de Convivencia Laboral, estudiar la queja, identificar conductas por el Comité de Convivencia Laboral, entrevistar individualmente a las partes. Recordemos que todo lo que se dice en ese Comité de Convivencia Laboral es de confidencialidad.
entrevistar conjuntamente a las partes para concertar el plan de mejora, firmar el compromiso de mejora entre las partes, remitir queja a la instancia disciplinaria. ¿Cuándo se remite a la instancia disciplinaria? Cuando se citó a las dos partes, una concurre, la otra no, o ninguna concurre, pues se entiende que no haya ningún conciliatorio, o se llegó a un acuerdo y este acuerdo se incumple. Y pues no hay un término, digamos, legal para el Comité de Convivencia Laboral. ¿Cuál es el término para tramitar la queja, el acoso laboral? Ni tampoco hay cuántas veces deben citarse al presunto acoso o acosador. Lo ideal es que 2 o 3 veces. Si una de las partes no asiste o las dos no asiste, pues se entiende que no hay ánimo conciliatorio. O hay casos de que una se remite a la parte disciplinaria cuando alguna de las partes renuncia o las dos partes renuncian. Entonces de una vez se remite a la instancia disciplinaria. Y en la instancia disciplinaria pues se rige por la ley 734 del 2012 por parte de la Procuraduría, las Personerías la jurisdicción disciplinaria a través de las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura a los consejos seccionales, que ahora pues con la organización de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ella va a asumir esas funciones de la sala jurisdiccional disciplinaria a nivel nacional, y las salas jurisdiccionales se van a llamar a nivel territorial las comisiones seccionales. Entonces ellos van a encargarse de investigar tanto a los funcionarios como a los empleados judiciales cuando se den conductas de acoso laboral. Las oficinas de control disciplinario interno no tienen competencia para adelantar procesos disciplinarios por conductas de acoso laboral. Y como mencionamos, el acoso laboral está regulado por la ley 1620 del 15 de marzo del 2013 y reglamentado por el decreto 1695 y sus reformas. Les agradezco mucho la asistencia, y ya finalmente pues mencionar que si bien hay estadísticas digamos de temas de acoso laboral en el sector privado, situaciones de acoso laboral en el sector público son muy pocas. Inclusive en una ocasión la Procuraduría hizo un estudio sobre el tema de acoso laboral, pero realmente pues es importante también que haya estadísticas para el sector público, porque pues se han consolidado estadísticas en el sector privado en temas de acoso laboral. ¿Cómo se puede prevenir el estrés? Busque apoyo en su círculo familiar y social. Mantenga una comunicación asertiva con el jefe y compañeros de trabajo. Realice ejercicio físico. Vemos ahorita que estamos trabajando en casa, debemos buscar las pausas activas y siempre procurar una comida saludable, el sueño, las buenas relaciones con nuestros hijos, con la esposa, con nuestros hermanos, con los compañeros de oficina, ser muy juicioso con el horario laboral, no excedernos, ser muy responsable en nuestras labores. Muchas gracias.